amigos de Radio ITAM? Mi nombre es Antonio Tolini y agradezco la oportunidad que Radio ITAM me ofrece en esta oportunidad para poder entrevistar a Enrique Ochoa, subsecretario de Hidrocarburos, en su visita en la conferencia magistral del ITAM. Acaba de terminar una extraordinaria exposición sobre la reforma energética del presidente Peña Nieto. Sin embargo, existen muchos planteamientos que han quedado en el aire, como acabamos de ver. Tuvimos una serie de preguntas de hasta 4, incluso una interpelación amplia de uno de los participantes, pero ahora tengo la oportunidad de hacerle preguntas directamente para que podamos comentar sobre lo que queda pendiente de la reforma energética. Antes de empezar, quisiera agradecerle al subsecretario por este espacio, después de una larga exposición en la conferencia, y agradecerle este tiempo a mí, en lo personal, y a Radio ITAM en lo general. Muchas gracias. Muchas gracias a Radio ITAM por permitirme este espacio. Es en verdad un gusto regresar al ITAM y agradezco mucho a Alejandro Navarro la invitación. Y sí, pues fue una conferencia de 1 hora y fracción, y además con 4 rondas de 4 o 5 preguntas cada una, como 20 preguntas muy interesantes, y la verdad es que es muy satisfactorio regresar al ITAM y ver que las generaciones se preparan mejor que las anteriores, y eso se ve reflejado en la participación amplia, entusiasta y muy inteligente en las preguntas. Pues comencemos. Yo quisiera tener una interlocución con usted, más de entrevista, pues como un pequeño diálogo. Por ejemplo, quisiera empezar a cuestionar este sentido. La lógica inherente de la reforma es excelente. Las producciones que el potencial productivo que puede tener México en términos de shale gas, las aguas no convencionales, en fin. Sin embargo, me parece que la motivación y fundamentación de la reforma todavía lo que queda un poco vago, es decir, la parte política, a final de cuentas. Se argumenta por la soberanía energética. Actualmente sabemos que Pemex aporta el 32% del presupuesto. ¿Qué me puede decir en tanto a... Bueno, considero que si es por producción compartida, utilidad compartida, concesión o cualquier nuevo invento que la ciencia moderna pueda desarrollar, si tenemos más o menos renta petrolera, el quid del asunto es que seguimos teniendo una economía petrolizada, que sigue siendo 32% de nuestro gasto federal proveniente de la renta petrolera, y que además la experiencia, y de aquí yo creo que un poco lo que resalta los argumentos ideológicos de la oposición, la experiencia ha mostrado que cualquier afiliación con el sector privado e incluso las privatizaciones no han llegado a tener y no han llegado a cumplir las expectativas. Hablo concretamente en temas de, por ejemplo, la minería. Entonces, en este sentido, ¿qué pretende la reforma energética? Y entiendo además que es escueta en su planteamiento, porque la reforma energética se presenta muy corta en la reforma constitucional y abre mucho campo para la reforma de ley secundaria. Sin embargo, en estos temas, ¿qué me podría usted comentar? ¿Cómo no? Claro, son muy buenas preguntas, y creo que me voy a construir sobre lo que hemos platicado a lo largo de la conferencia. La primera pregunta es, ¿por qué necesitamos una reforma energética? Obviamente hay múltiples respuestas, pero una que es importante, y tú lo decías, Pemex es una gran empresa, pero puede ser mejor empresa. Y Pemex puede producir más petróleo. Hoy, como sabes, está produciendo casi 1 millón de barriles diarios menos petróleo que hace tan solo 8 años. Pemex puede producir también más gas. Como sabes, hoy Pemex produce menos gas que hace 15 años, y sobre todo un elemento fundamental es que 1/3 parte del gas que consumimos los mexicanos lo tenemos que importar, a pesar de que tenemos unas cuencas de gas extraordinarias y que están siendo subutilizadas. Pemex es una gran empresa, pero importa la mitad de la gasolina que consumimos los mexicanos. Es decir, cada vez que los mexicanos vamos a cargar gasolina al tanque, pues la mitad de ese tanque es de gasolina importada. Y además Pemex, siendo la gran empresa que es, importa cerca del 65% de los petroquímicos del país. Es decir, estamos produciendo menos petróleo, estamos produciendo menos gas, estamos importando más gas, importando más gasolina, importando más petroquímicos. ¿Y a quién se los importamos? Se los importamos a empresas privadas que radican en el extranjero. No podemos comprárselas a empresas mexicanas que produzcan en México, porque esas actividades, la extracción de gas, la refinación y la producción de petroquímicos básicos, está reservado para el Estado. Si irónicamente el Estado no tiene la capacidad de producir eso, y en vez de podérselo comprar a particulares mexicanos que creen empleos en México y que paguen impuestos en México, se los tenemos que comprar a productores extranjeros que radican en el extranjero, que emplean a extranjeros y que pagan impuestos en el extranjero. Entonces, la pregunta es si el mundo es así. Y no, si tú revisas las constituciones y las leyes reglamentarias y los modelos petroleros de empresas públicas y privadas en el mundo entero,
lo que te das cuenta es que gobiernos de izquierda y de derecha, indistintamente, han tomado la decisión técnica de abrir sus sectores energéticos para que sus empresas estatales se vean fortalecidas. Y se vean fortalecidas asociándose donde les convenga asociarse con la iniciativa privada y hacer las cosas solos donde les convenga hacerlo solos. Y permitir que los privados hagan solos, ellos mismos, las actividades que así convenga a la economía. México es excepcional porque le encarga a Pemex constitucionalmente que sea la única que pueda extraer petróleo y gas, refinar gas y petróleo y procesar gas natural, transportar y almacenar, salvo pequeñas excepciones. El resto de América Latina no es así, el resto del mundo petrolero tampoco. Entonces, la reforma energética que propone el presidente Enrique Peña Nieto es una reforma que pone a México al día para que los mexicanos tengamos mejores capacidades de producir a través de Pemex petróleo y gas, refinados y petroquímicos, transporte y almacenamiento, y en aquellas áreas donde a Pemex le convenga asociarse con empresas particulares, mexicanas o internacionales, en territorio mexicano, lo pueda hacer en lugar de tener que comprar todos estos productos en el extranjero, que los hagan en México, que se generen esos empleos en México, que se paguen los impuestos en México y que exista crecimiento económico en México consecuente con estas inversiones. Y esa reforma, esa es la motivación y la justificación de una reforma de esta naturaleza. Ahora, tú que conoces bien la Constitución, y para nuestros amigos que nos oyen y nos ven, pues la Constitución establece en su párrafo 4 del artículo 27 que la nación es dueña de los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos que están en el subsuelo. Ese párrafo no se toca. No hay propuesta de reforma en ese párrafo del artículo 27 constitucional. El petróleo, el gas, todos los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la nación. ¿Dónde viene la reforma en el artículo 27? En el párrafo sexto. En el párrafo sexto se dice: para la explotación de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, no se permitirán contratos ni concesiones, ni subsistirán las que ya hasta la fecha ya han existido. ¿Qué se propone cambiar con la propuesta de reforma? Eliminar la prohibición a tener contratos. Los contratos le permitirían a Pemex, le permitirían al Estado mexicano poder hacer asociaciones con particulares, o que particulares por sí solos hagan actividades en el sector, y eso nos dé mucha mayor soberanía energética. La reforma al artículo 28 tiene otro sentido. En el artículo 28 se establece que no consisten en monopolios las actividades que el Estado hace en materia de hidrocarburos y petroquímica básica. Lo que se propone con la modificación constitucional ahí es que los particulares puedan participar en actividades de petroquímica, refinación, transporte y almacenamiento. Este objetivo de que se busque un elemento de más competencia en estas cuatro ramas forma parte del Pacto por México, suscrito por los tres partidos políticos principales. Y déjame ahí, te hago una interlocución. Justo el esquema que actualmente tenemos en la negociación política, el Pacto por México, nos permite tener en cuenta cuál es el horizonte de las tres fuerzas políticas. Quieren un mejor país a partir de una coalición legislativa que le permite generar y producir reformas. Pero pareciera que el planteamiento que se hace en la reforma energética es que la lógica inherente del problema en México que presenta la reforma energética son las deficiencias institucionales de la empresa, y que solo sí y solo sí se transita por el camino que presenta la reforma energética del presidente Peña Nieto, es decir, los contratos de utilidad compartida que permitirían tener más y mejor producción, podremos entonces corregir la serie de ineficiencias, desigualdades, los altos precios en las tarifas del petróleo, del gas y todo, entonces para tener una mejor vida próspera, libre y justa. Pero el problema aquí es, entonces, si así se fuera, que se lograra todo lo que presenta la reforma energética, me parece que lo que se está haciendo es ocultar verdaderamente el debate de una economía petrolizada que, si bien puede ser en la lógica de la reforma muy constructiva, seguiríamos teniendo un problema en el que, de continuar así, de seguir teniendo renta petrolera, seguir teniendo ingresos y seguir teniendo ese afluencia al presupuesto, pues llegaríamos a un caso como por ejemplo el de Venezuela, que está condicionado casi enteramente su economía a la volatilidad de un precio sujeto a los precios internacionales. ¿Cómo responderías para esto? Yo creo que tu supuesto es algo equivocado. Tú dices que la economía está petrolarizada. Sí. Permítame preguntarte, ¿cuál es el porcentaje que representa en el PIB nacional el sector hidrocarburos como parte del PIB?
Ah, no lo sé. Yo tengo el dato del 32% del presupuesto. O sea, tú lo que dices es que de lo que se gasta, 32% viene de las arcas del PET. Entonces tú llamas petrolarizar la economía a la parte proporcional del presupuesto. Perdón. Entonces yo creo que ahí tienes un elemento de confusión, porque en efecto el petróleo ha representado a lo largo del tiempo para el presupuesto una tercera parte del mismo, a veces un poquito más, a veces un poquito menos. Pero como parte de la economía, la participación directa de los hidrocarburos ha venido a la baja, aunque obviamente la indirecta pues es el resto, porque pues la producción de electricidad, la producción de plásticos, es infinita la participación del petróleo. Yo creo que tu preocupación es más bien que el presupuesto no dependa de Pemex, que no dependa de la oscilación del precio del petróleo. Correcto. Pues entonces estás más a favor de la reforma energética, porque ahorita tu presupuesto depende en una tercera parte de la producción petrolera. Y como comentábamos, y tú sabes, ha bajado de 3.4 millones de barriles diarios a 2.5. Es decir, casi 1 millón de barriles diarios menos que hace tan solo 8 años. ¿Tú qué país crees que sea más expuesto a la volatilidad de precios de petróleo? Un país que produce poco o mucho petróleo, porque si tu presupuesto descansa en petróleo, en una tercera parte, y estás produciendo 2.5, la única explicación de que sigas teniendo una tercera parte en el presupuesto es que el precio internacional del petróleo ya está en récord histórico al alza. Como tú lo sabes, ese es el caso. En 2008, cuando producíamos 3.4 millones de barriles, el precio del petróleo del barril era de $30. Hoy que producimos 2.4, es decir, casi 1 millón de barriles menos, el precio internacional del petróleo es de 103. Entonces, hoy estamos más expuestos, porque producimos menos petróleo, a la oscilación del precio. Si tú tienes más producto y tu precio cae un poco, pues tu producción alta te sobrecompensa la baja en el precio. Digo, eso por supuesto de que los precios del petróleo, que es una cosa que también le quería comentar de la conferencia, que los precios del petróleo caigan drásticamente. Supuesto. No solo eso, tú imagínate nada más que regresen al nivel que estaban hace 8 años, que eran $30 por barril. Y eso es viable, digo. No, pero si tú sabes cuánto va a ser el precio del petróleo en el futuro, deberías de ser director de Pemex. No, porque nadie sabe, no sabe nada. O sea, si supiéramos el precio futuro del petróleo, por siempre, tú podrías hacer una planeación económica distinta. Pero nadie sabe cuál va a ser el precio internacional del petróleo en el futuro. Cuando yo empecé en el sector hidrocarburos, comentaba yo en la conferencia, fue en 1997, en 1998 el precio internacional de la mezcla mexicana era $8 por barril. Y en ese entonces, los expertos en la materia decían, el precio de $25 por barril, que era el referente promedio histórico, nunca va a volver a regresar. Los precios de un dígito en barril llegaron para quedarse. Hoy yo escucho a expertos petroleros decir, nunca va a bajar de $100 el precio del barril. Llegó a $100 para quedarse. Perdón, yo al experto de $8 por barril, que decía que nunca iba a volver a 25, no le creo, tanto como no le creo al que me dice hoy, y si tú eres uno de ellos, no te creo, que el precio del barril va a ser siempre arriba de 100. Y yo creo que México no le debe de apostar a eso. México le debe de apostar a una soberanía energética que sea independiente del precio del barril de petróleo. Pero vamos a continuar en tu ejemplo. El ejemplo que tú planteas, en el que Pemex pueda hacerlo todo hacia adelante y que no existan contratos o asociaciones con otros, lo vivió México en los 80s. En los 80s, como encontramos yacimientos en aguas someras y no teníamos el suficiente capital para producir grandes cantidades de petróleo, lo que hizo aquella administración fue endeudarse. Y se apalancó esa deuda al precio internacional del petróleo de aquel entonces. Cuando viene la crisis petrolera mundial y el precio del petróleo cae, ese endeudamiento en dólares apalancado al precio internacional referente anterior le costó a los mexicanos de esa generación la camisa. Tuvimos una crisis dolorosísima y una década económicamente perdida. El camino de la deuda para financiar el crecimiento de la industria petrolera de México es un camino que ya se intentó y fracasó. ¿Por qué razón lo volveríamos a hacer? Por esa razón se requiere una reforma energética que te permita tener múltiples productores de petróleo en el país, múltiples productores de gas natural, y que el Estado mexicano, es decir, todos nosotros, no paguemos los platos rotos.
Hoy, sin reforma energética, el único contrato que se le permite a Pemex para llevar a cabo estas actividades son contratos de servicios, a partir de los cuales, si la empresa que apoya a Pemex no encuentra petróleo, también se le paga dinero. Si lo encuentra, bien, pero si no lo encuentra, se le paga. Tú imagínate financiar el crecimiento del petróleo futuro y del gas futuro que requiere el país para moverse, a partir de contratos donde el riesgo completo en materia económica lo corran todos los mexicanos. Y si necesitamos incrementar las inversiones porque vamos a ir a campos convencionales más caros, pues el camino sería la deuda, que ya probamos en los 80s y fue un error. Y si caemos en ese error y nos endeudamos en materia de precios de petróleo, apoyándonos en la idea de que el precio del petróleo se va a mantener históricamente alto por muchos años más, y nos falla ese cálculo, México en su conjunto sufrirá económicamente las consecuencias de esa decisión. En cambio, si tú tienes, a través de una reforma energética, múltiples tipos de contratos, a partir de los cuales, donde sea conveniente, utilices distintos mecanismos para extraer petróleo y gas de distintos yacimientos, Pemex solo, o Pemex asociado con particulares, o particulares por sí solos, y haces lo mismo con gas, el riesgo económico de esas extracciones futuras no la corremos los mexicanos. A partir de estos contratos los corren los particulares que tomen la decisión de llevar a cabo esas perforaciones. Eso es lo que hace el mundo. Perdóname, yo soy orgullosamente itamita y orgullosamente puma, pero yo esto pues lo aprendí de los libros de literatura comparada y en las visitas que he tenido la oportunidad de hacer a lo largo de mi vida a los otros países productores de petróleo. Somos excepcionales. Si tú haces una búsqueda en redes sociales o en libros especializados, vas a encontrar lo mismo. La inmensa mayoría de los productores importantes de petróleo y gas en el mundo tienen en su pool contratos de utilidad compartida, contratos de producción compartida, licencias o concesiones, o una combinación de ellas. Eso es lo que tiene el mundo para permitirle a su empresa petrolera las mejores oportunidades jurídicas y económicas para extraer petróleo y gas. Y de esa manera fortalecen a su industria interna. Nosotros vamos en el sentido contrario. Como solamente tenemos un tipo de contratos disponible y como le exigimos a Pemex que lo haga todo, lo haga solo, y donde Pemex no puede actuar, nadie más lo puede hacer. La realidad es que Pemex hoy está importando gasolina, petroquímicos y gas natural y se lo está haciendo a empresas privadas, pero fuera del territorio nacional. En lugar de hacerlo a empresas privadas o en asociación Pemex con privados en territorio nacional, generando los empleos en México y pagando los impuestos en México. Es correcto. Y por último, entonces, resumiríamos, o quisiera ver cómo podríamos resumir las propuestas encontradas entre las fuerzas políticas que actualmente presentan la mayor oportunidad de debate legislativo, la del PRD y la del Gobierno de la República. El PRD o la fracción opositora articula una reforma que en efecto es legal, no tiene un solo planteamiento de reforma constitucional y aduce y plantea que todo lo que el Gobierno de la República quiera alcanzar puede hacerse sin tocar una sola letra de la Constitución, haciendo a partir de correcciones legales de leyes secundarias, más de 25 me parece que son, incluso hasta etiquetando los excedentes petroleros para hacer unos fondos que estén determinados no como actualmente a financiar gasto corriente en los estados y municipios, sino para proyectos de infraestructura e inversión, en fin. Y el del Gobierno de la República, que trata de presentar una apertura, o más bien presenta una apertura que le podría dar ventajas comparativas a México frente a sus pares, que como bien dices es excepcional a la mala. Pero entonces, ¿cómo reconciliar estas posturas que a final de cuentas presentan la misma visión de país, un país autosustentable, productivo, desarrollado, pero podría tener el riesgo de un impasse legislativo en el que entonces las fuerzas consideran que hay diferencias irreconciliables, puede ser atravesado por un tema ideológico, puede ser incluso que no haya un trabajo de interlocución, como agradecemos que lo está haciendo en este momento, por parte de las fuerzas opositoras? ¿Cuál es la previsión para esta discusión? Mira, yo creo que hay coincidencias en las tres propuestas que están sobre la mesa en materia energética y creo que hay que construir sobre las coincidencias en este país y el Pacto por México es un excelente instrumento político para juntar coincidencias. Mira, las tres fuerzas políticas principales, PRD, PAN y PRI, han presentado la necesidad de tener una reforma energética. Es decir, ninguna de las tres fuerzas políticas te dicen el status quo está bien. Las tres te dicen hay que reformar el sector energético. Eso es muy buena noticia para México. La segunda, hay coincidencias con la propuesta del PRD
en que propone mayores elementos de transparencia, combate a la corrupción y rendición de cuentas. Yo creo que la legislación secundaria que en su momento pueda presentar Acción Nacional y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto podrán abundar en los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción que deben de acompañar una reforma energética completa. Otro elemento de coincidencia es que tanto el PRD como el presidente Peña Nieto como el PAN proponen una reforma fiscal para Pemex. Es decir, el mecanismo a través del cual los mexicanos recuperamos riqueza de nuestra empresa petrolera debe de modificarse para permitirle más elementos de flexibilidad y competitividad a Pemex en un contexto internacional que aspiramos participar. Yo creo que ahí hay coincidencia también entre las propuestas del PRD, del presidente Peña Nieto y del PAN. Y también hay elementos de coincidencia en que requerimos nueva legislación en materia de energías renovables. Eso también lo impulsa el Partido Acción Nacional, el Partido de la Acción Democrática y el presidente Peña Nieto. Ahora, las coincidencias descansan en que se han presentado 3 iniciativas. Ahora, hay diferencias. El PAN y en la propuesta del presidente Peña Nieto coinciden en que el artículo 27 constitucional, como fue reformado en 1960, impide la participación plena del sector privado acompañando en asociación con Pemex o por sí solo. Coincidimos el Partido Acción Nacional y el gobierno del presidente de la República en que el artículo 27 en el párrafo 6 debe de tener una modificación para ampliar el menú contractual a favor del país. El PRD no incorpora una reforma constitucional 27, aunque el texto que propone el presidente de la República, como tú sabes, remite al texto que puso el presidente Lázaro Cárdenas en la Constitución en el contexto de la expropiación petrolera y después de la fundación de Pemex en los 30, a finales de los 30. Entonces, ese texto constitucional, la modificación del 27, creo que está sobre la mesa. ¿Qué otra coincidencia hay con el Partido Acción Nacional? También por una reforma al artículo 28, precisamente para permitir que el sector privado pueda participar en 4 áreas fundamentales en el sector, además de la cuestión de gas y de petróleo, también en los procesos de refinación, procesamiento de gas, petroquímica, transporte y almacenamiento. Entonces, ahí hay áreas de oportunidad y de coincidencia entre las propuestas. Ahora, como recordarás tú, las reformas educativa, de competencia, de telecomunicaciones, pues las propuestas que se fueron poniendo sobre la mesa fueron distintas. Y en un ejercicio de política y de política pública se llegó a un consenso. Yo confío plenamente que las fuerzas políticas del país pueden ponerse de acuerdo en elementos de coincidencia y pueden encontrar elementos adicionales que hagan que la reforma energética sea cada vez mejor. Y el foro al que yo asistí hoy, feliz de la vida aquí en el ITAM, a mí me dio ideas adicionales como las de un fondo soberano, que claramente son muy importantes, poner más el acento en energías renovables, elementos, y fue un reclamo de varios estudiantes de transparencia y de rendición de cuentas. Todas esas ideas son bienvenidas y hay que pasar allá a políticas públicas definidas para mejorar y que sobre todo la sociedad se sienta muy representada en su reforma energética. Pues sin más, concluimos este segundo ejercicio deliberativo después de haber tenido una extraordinaria conferencia por su parte frente a, pues a lo mejor 150 estudiantes. Ahora agradezco el tiempo que me ha permitido Radio ITAM poder conversar con ustedes, subsecretario. Agradezco a ustedes que han mantenido la atención en este ejercicio. Recordarles que Radio ITAM sigue trabajando para una mejor comunidad estudiantil con este y más ejercicios que más a la larga serán aportados a la discusión. Subsecretario, muchísimas gracias. Gracias. Permítanme decir nada más un comercial. Por favor, este debate requiere que cada vez más los ciudadanos estén informados. Entonces yo los invito a que consulten las distintas páginas de internet que hay sobre la reforma. Hay una que puso el gobierno de la República que se llama www.reformaenergetica.gov.mx, donde encontrarán información adicional. Pero no se queden ahí, revisen los estudios del INCO, revisen los estudios de Coparmex, revisen los estudios del COMEXI. Hay información amplia, diversa, comparada, muy importante. Hagan su punto de vista a partir de los elementos de lectura personal y de debate público que van a hacer en su comunidad, y el ITAM debe de ser ejemplar en ese sentido, abrirse a las ideas, escuchar los argumentos y defender la posición técnica que más recomienda al país. Y gracias por la invitación, gracias, feliz de la vida. Pues por una sociedad más libre, más justa y más próspera, el mejor debate. Gracias y hasta la próxima.